Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. Estamos aquí, ¿verdad? Ya listos para compartir esta palabra de este día, ¿verdad? Esta palabra que Dios nos ha otorgado. Te doy la bienvenida a este lugar, a mi mesa espiritual, ¿verdad? Donde vamos a compartir esta palabra, esta semilla que queremos cimentar en tu corazón en este momento. Así que ahorita vamos a orar primeramente, ¿verdad? Para que sea Dios tomando control de todo lo que va a suceder en esta tarde. Gracias, bendito Dios, por este momento maravilloso, por lo que tú nos otorgas en este instante, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es por tu voluntad, Señor, que estamos aquí listos ya para compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Te ruego, Padre mío, que seas tú ahora tocando los corazones de las personas que van a escuchar esta palabra y que quede sembrada, Señor, en sus corazones como esa semilla, Señor, que va a dar ese fruto y que no va a ser perdida, sino que va a ser aprovechada por aquellos que la van a escuchar. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida nuevamente acá. Bueno, un saludo a todos los maestros, ¿verdad? Hoy 22 de junio se celebra acá el Día del Maestro. Un saludo a todos aquellos, mis colegas, ¿verdad? Que se han empeñado, ¿verdad? En realizar esta hermosa labor de venir y educar y instruir, ¿verdad? A estos niños. También en el área, ministerial, ¿verdad? Un saludo a todos aquellos que se dedican a instruir, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Y en especial, pues, a mis mentores, ¿verdad? Aquellos que me prepararon, ¿verdad? Para poder yo instruirme en lo que es la palabra de Dios, a aquellos que me enseñaron, pues, cada aspecto bíblico, y asimismo, ¿verdad? Aquellos mentores, ya sea internacionales o nacionales. Todo han sido una bendición para mi vida, así que un saludo especial para cada uno de ellos. Bueno, y principalmente a mi Creador, ¿verdad? A mi Señor, aquel que me hizo y puso todo ese equipaje valioso dentro de mí, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, que es a quien quiero hacerle yo este honor ahora, y vamos a hablar de Él en este momento. Vamos a hablar acerca de Jesús, como Él es que enseñaba, ¿verdad? Porque una de las facetas de nuestro Señor Jesucristo es que Él también fue maestro, ¿verdad? Él nos instruyó a todas las personas que venían, contaba, les enseñaba, dice la palabra de Dios. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de Él, ¿verdad? De mi Creador, mi Señor. Así que el tema de este momento es Rabí. Este es el tema de esta reflexión. Vamos a hablar y el tema es Rabí. Y vamos a ver una cita bíblica donde es que a él se le llama de esta manera. Quiero que me acompañes allá al libro de Juan, capítulo 3:26. Juan 3:26, y dice de la siguiente manera. Dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí vemos cómo es que a él le llaman Rabí. ¿Y qué significa Rabí? ¿Verdad? ¿Qué significa Rabí? Rabí significa maestro. Dice que viene de la raíz al, que significa magnífico, destacado. Rabino dice que es una persona que estudió la ley judía, ¿verdad? Y es considerado un erudito cualificado que interpreta. Esto es el concepto de Rabí. Y esto es lo que, así es como le llamaban a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver ya más detenidamente, ¿verdad? Lo que así consistía en su ministerio. Y vamos a irnos allá a Lucas 13:22. Lucas 13:22 dice así: pasaba Jesús por las ciudades y a las aldeas y enseñaba, dice, y encaminando a Jerusalén. O sea, pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. A mí me da la idea cuando nosotros leemos esta porción bíblica que Jesús no perdía el tiempo en venir y querer instruir, querer mostrar y enseñar a todas las personas que podía encontrar, ¿verdad? Por donde el camino donde él cruzaba, venir y instruirle en la palabra de Dios, porque él dice que iba camino a Jerusalén, pero en ese lapso de donde él se encontraba hacia el camino de Jerusalén, él iba enseñando en todas las ciudades y en todas las aldeas que iba encontrando en su paso. Mira qué maravilloso es esto, es aquella pasión, es aquel anhelo, es aquella situación de nuestro corazón que podemos sentir que nos empuja venir y enseñar a otros de lo que nosotros ya sabemos, de lo que ya conocemos. Jesús, esa era una de las funciones que tenía, que él venía y mostraba, enseñaba, ¿verdad? La doctrina que él traía, él la enseñaba. Entonces,
a cada persona que él encontraba, o aquella aldea, aquella ciudad, él venía y le instruía, como dice la palabra de Dios. ¿Qué más podemos hablar de esto? Es que él lo hacía en todo tiempo. Dice ahí en Marcos 1:21, dice, y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaba. Aquí no había situación de que porque es día de reposo no vamos a hacer esto, porque es día de reposo va a ser prohibido, ¿verdad?, hacer tal cosa. No, Jesucristo, aún el día de reposo, Él venía y enseñaba, aún el día de reposo, Él venía y sanaba. Él hacía lo que tenía que hacer en ese momento según la necesidad, porque Él venía a solventar las necesidades de las personas. Entonces, eso no era impedimento para Él, venir y ayudar a las personas. Y dice acá, en el día de reposo, él venía y enseñaba, él venía y instruía a las personas, no perdía su tiempo. Y qué bueno es que nosotros podamos venir y esperar ese momento, que todas circunstancias nosotros podamos venir y enseñar a otro lo que nosotros sabemos para que puedan venir a la luz. Qué importante es que nosotros tengamos el conocimiento y lo compartamos con otro. Qué interesante es y el hecho de venir y aprender de nuestro Señor lo que Él nos vino a mostrar. Ahora, ¿qué más dice acá? ¿Qué más hacía nuestro Señor? Dice que enseñaba con autoridad, dice allá en Marcos 1:22, dice, admiraban de su doctrina, se admiraban, decía, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que le admiraba como él venía y con toda autoridad él decía. Recordemos que Él es la palabra misma, ¿verdad? Él es la verdad y es la palabra misma. Él venía e instruía a los demás con toda la autoridad, porque venía ungido. Recordemos que nuestro Dios, antes de iniciar su ministerio, Él fue a ser bautizado y fue a orar, fue a hacer ayuno, y en ese momento Él fue instruido, Él fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido para venir e iniciar su ministerio. Entonces Él iba con todo el poder, iba respaldado, ¿verdad?, por el poder de Dios para realizar este ministerio. Jesús no lo podía hacer así nomás porque era Dios, ¿cómo no? Pero Él quería mostrarnos a nosotros lo que es necesario para venir y llevar un ministerio exitoso, un ministerio que realmente se refleje la presencia de Dios, un ministerio que realmente venga y la gloria de Dios se manifieste, el poder de Dios se manifieste. No lo podemos hacer fuera de Dios, no lo podemos hacer si no lo tomamos en cuenta a Él en todo lo que nosotros hacemos. Nuestro Dios siempre se apartaba a orar. Jesucristo siempre se apartaba a orar, siempre dedicaba tiempo a orar, siempre dedicaba tiempo venir a buscar esa llenura, ¿verdad?, de ese Espíritu Santo, ¿verdad?, para venir y poder hacer todas esas proezas que nosotros conocemos que dice la palabra de Dios, y para poder enseñar con tal autoridad. Cuando dice aquí que Él hablaba con tal autoridad, quiere decir que Él convencía a las personas. Él las convencía con lo que decía, ¿verdad? No así como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas lo que hacían eran basarse sí en la ley. Se basaban en la ley, pero era una palabra muerta, ¿verdad? Porque la palabra viva, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, pero cobra vida ¿cuándo? Cuando se hace efectiva en nuestras vidas, cuando vemos que aquello que estamos leyendo, cuando vemos que aquello que estamos aquí creyendo se hace una realidad y la vemos que cobra vida en nosotros, que nos transforma, que viene y se ejecuta, ¿verdad?, conforme a lo que nosotros estamos creyendo acerca de ella. Es ahí donde cobra vida, es ahí donde transforma, es ahí donde hace su función, como dice la palabra de Dios, que ella nunca regresa vacía. Y así mismo es como Dios venía hablando con toda autoridad, de que todo lo que Él decía sucedía, todo lo que Él decía pasaba. ¿Por qué? Porque tenía autoridad en Él, tenía el respaldo del Espíritu de Dios, el respaldo de su Padre, para poder venir y ejecutar ese ministerio que Él venía a realizar. ¿Qué más podemos ver aquí hablar de Jesucristo? Y es que les enseñaba con sabiduría. Dice ahí en Mateo 13:54, Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, ¿verdad?, venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde proceden?
no lo habían visto antes, no habían visto ellos ese accionar, porque las personas que estaban ahí no estaban llenas del Espíritu Santo. Recordemos que aquí estaba nuestro Señor Jesucristo y que todavía no había no había descendido el Espíritu de Dios. Nadie era lleno del Espíritu de Dios. Nunca habían visto hacer esas proezas, esos milagros que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este momento. Entonces ellos se maravillaban de la forma como Él mostraba, de la forma como Él enseñaba, de la forma como tenía la habilidad para venir a refutar todos aquellas confrontaciones que le hacían todos aquellos fariseos, escribas que lo abordaban, ¿verdad? Él tenía esa sabiduría para poder refutar cada una de sus palabras. Y también tenía ese poder de Dios, el Espíritu Santo, para venir, ¿verdad? Y poder realizar esos milagros, para poder sanar a las personas, para poder liberar a las personas de esos espíritus malos. Entonces, todo eso le dejaba a ellos admirados, porque nunca habían visto eso. Es por eso que tanto era la admiración que no creían en él. Tanto así que le dijeron de que quizás echaba a los demonios por el espíritu de Belcebú. ¿Por qué? Porque no creían en él. No creían en lo que hacía. ¿Por qué? Porque nunca lo habían visto. Similares ahora con nosotros, ¿verdad? Cuando sucede algo que no entendemos, que no hemos visto nunca, que no conocemos y nos sorprende y decimos, bueno, ¿y eso cómo será? ¿Es cierto? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Verdad? La cosa es que Dios dice que siempre es en aumento y que Él siempre va a hacer acciones, siempre va a hacer Él, vamos a ver acontecimientos que nos van a dejar sorprendidos, porque Él no es un Dios estático, Él es un Dios que tiene vida. Y dice que nosotros vamos a ir creciendo como la aurora, como la luz de la aurora que va en aumento. Ese quiere decir que el poder que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, va a ir creciendo cada vez más, no se puede quedar estático, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que provoca que el Espíritu de Dios venga y se manifieste a través de nosotros, haciendo esas maravillas y esas proezas similares a las que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Vamos a ver qué más podemos hablar de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice que les enseñaba que toda palabra se cumplía. Toda palabra se cumplía. Él se los mostró y esto lo vamos a leer allá en Lucas capítulo 4. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 y vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 del 18 al 21. Lucas 4 del 18 al 21 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Qué está diciendo ahí nuestro Señor? Recordemos que allá el profeta Isaías, en Isaías 61, ¿verdad? Isaías 61, él profetizó este acontecimiento. Allá en Isaías 61 podemos ver la escritura, este versículo bíblico que acabamos de leer. Igualito está allá. Allá él profetizó esta escritura que ahora se ejecutó acá, ¿verdad? En la sinagoga, ¿verdad? Ahí cuando hablamos ahí en San Lucas, ahí es donde está diciendo: mira, esto se ha ahora manifestado, mira, esto se ha hecho presente, esto se ha acontecido ahora. Mira, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que él obró de esta manera para que todos se dieran cuenta que él era el Hijo de Dios. Que esto, lo que decía la palabra de Dios, siempre se iba a efectuar, siempre iba a suceder. Y eso nos da a nosotros esa confianza de que todo lo que nosotros leemos y de que todo lo que nosotros creemos de la palabra de Dios va a suceder, va a pasar, ¿verdad? Va a pasar lo que dice la palabra de Dios, y qué bueno es eso. Ahora te quiero decir, también dice que les hablaba por parábolas. Dice allá en el libro, vamos a leer acá, en el libro de Mateo 13, 34, 35, dice así: todo esto habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: hablaré en palabras mi boca, y declararé
cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué nos dice acá la palabra de Dios? Recordemos que allí en Mateo encontramos muchas parábolas. Ahí en el libro de Mateo tú puedes ver las parábolas de la cizaña, del sembrador, del trigo, ¿verdad? Podemos ver todo ese tipo de parábolas. ¿Y qué necesario es? Porque el Señor era algo tan maravilloso, dice que le seguían muchas personas y que cuando estaban todos reunidos, cuando tenía todas las personas ya reunidas, Él venía y presentaba esa palabra que los iba a liberar. Presentaba esa palabra que era necesaria que ellos escucharan para ser libres, porque solo la palabra de Dios puede transformar al hombre. Solo la palabra de Dios puede venir y decir, bueno, esta persona es tan vil, es así, pero la palabra de Dios puede transformar al individuo. ¿Verdad? Entonces también dice, a raíz de esas parábolas, hay otro versículo que dice que Dios, ¿por qué hablaba por parábolas? Dice, porque solamente aquel que tiene el oído presto para oír y el ojo para ver es el que va a entender lo que Dios está diciendo. Amén. Como dice también, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, cuando hay un mensaje en parábola, solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios, lo tienen fuerte, son los que pueden entender lo que Dios está diciendo. Y Jesucristo era así. Jesucristo venía y esperaba que toda la gente estuviera ahí unida, que estuviera junta, que estuvieran todos reunidos para presentar ese evangelio, para presentar, ¿verdad?, esa palabra de Dios, para presentarles esa luz, para presentarles esa palabra que iba a liberarlos de esa condenación eterna. Dios esperaba que todos estuvieran reunidos para venir y enseñarles, para venir y instruirles, para venir y mostrarles ese plan de salvación, para venir y mostrarles que era necesario que naciesen de nuevo, para venir y demostrarles que era necesario que vinieran al Señor y se arrepintiesen para tener esa vida eterna. Dios permite ciertos acontecimientos en nuestra vida donde nosotros podemos venir y aprovechar esa oportunidad. Algo que una persona realmente tiene cuando tiene esa relación con Dios es que sabe diferenciar los tiempos. Es que sabe ver las oportunidades. Es que sabe entender cuándo es que se debe de hacer algo. Entonces, cuando tú tienes ese sentido espiritual bien activo, tú puedes entender cuando Dios está accionando en algo para obrar. Y es el momento de venir y tomar acción en algo que Dios está mostrando. Amén. Entonces, aquí dice que Él les hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que no todos entendiesen. Así simple y sencillamente, no todos entendiesen, porque cualquiera puede decir, ¿era egoísta el Señor Jesucristo? No, no era egoísta. Simplemente dice ahí, ¿quiénes iban a escuchar esa parábola? ¿Quiénes iban a escuchar la palabra de Dios? Los sabios, los que querían aprender, los que estaban ahí fuertes en el Espíritu Santo son los que iban a escuchar la palabra de Dios. Son aquellos que a quienes estaban atentos se les iba a mostrar, dice ahí, las cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. ¿A quiénes se les va a declarar esas cosas escondidas o esos misterios? Aquellos, ¿verdad?, que realmente tienen el oído bien agudo, bien agudizado. ¿Por qué? Porque su espíritu está fuerte. Esos son los que ellos van a venir, ¿verdad? Y van a entender los misterios de Dios. O sea, que los misterios no son para todas las personas. Los misterios de Dios son para aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Son para todos aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Son para aquellos que están dispuestos a renunciar a su carne para venir y entregar ese espíritu a Dios, para entregarle su vida a Dios. A ellos dice aquí la palabra de Dios, aquí en Mateo, ¿verdad? 18, Mateo 13, 34, 35. A ellos dice la palabra de Dios que se les va a dar a conocer los misterios, ¿verdad?, que Él tiene desde la eternidad. Entonces, por eso les hablaba en parábolas, porque Él no venía a entregar su mensaje a todo el mundo, sino que aquel que realmente quería aceptarlo, aquel que realmente estaba dispuesto, ¿verdad?, a recibir ese mensaje. Por eso les decía a él, ¿verdad? ¿Por qué hablas con parábolas?, decían los discípulos. Maestro, ¿por qué hablas con parábolas? Y podemos ver acá, ¿verdad? Vamos a irnos a la cita bíblica para mostrarte, porque unos versículos anteriores, él explica por qué él hace eso. Lo vemos aquí en el 13. En el 13, del 10 en adelante, dice el propósito de las parábolas. Pero voy a leer desde el 12 en adelante y dice así. Porque a cualquiera que tiene se le dará, dice, tendrá más. Vamos a irnos al 14, ok, al 14 dice.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. ¿Verdad? O sea que aquí está, por eso es que él hablaba por parábolas, porque el engrosamiento del corazón, eso es lo que hacía, que estaban tan ocupados en sus cosas, que estaban tan insensibles, que les daba lo mismo escuchar la palabra de Dios o no escuchar la palabra de Dios. No había respeto para la palabra de Dios. Entonces por eso venía y decía él, por eso dice, hablo en parábolas, porque solamente aquel que tiene el corazón sensible va a entender lo que Dios está expresando en este momento. Solamente aquel que quiere escuchar la palabra de Dios es el que va a entender lo que Dios quiere expresar en este momento. Y eso es lo que estaba diciendo acá. Por eso decía, tienen el corazón engrosado. Y quiere decir, lo tienen insensible. No quieren saber de Dios. No quieren atender a la voz de Dios. No quieren venir y brindar ese amor a Dios. No quieren escuchar. No tienen respeto a Dios. Entonces, por eso hablo palabras en parábola, dice, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen lo que Dios está hablando. Entonces, él venía y reunía a la gente. Él venía y reunía a la gente, él provocaba que todos se reunieran, para que en esa oportunidad donde todos estaban reunidos se presentara la palabra de Dios, que venía Jesucristo y les hablaba de esa salvación, les hablaba, les instruía acerca de su doctrina. Entonces, eso es lo que hacía, hablaba en parábolas. Y además quiero decirte, ¿verdad? Algo más que Dios hacía acá, es que Dios era el mejor didacta. Una herramienta de un maestro es la didáctica. ¿Y qué es la didáctica? Bueno, la didáctica son todos aquellos recursos que un maestro utiliza para mejorar el aprendizaje del alumno. Esa es la didáctica. Y Jesucristo era un didacta ejemplar. ¿Por qué te lo digo? Porque todo donde él pasaba, él tomaba en cuenta todos los recursos que él encontraba en el camino por donde él cruzaba, para poder ejemplificar y para poder venir y entregar esa palabra de Dios, para poder instruir a las personas que andaban de él. Como por ejemplo la semilla, cuando vemos hablar del sembrador, ¿verdad? Ahí está hablando de la semilla. Cuando oímos hablar del árbol, ¿verdad? Que donde está el árbol. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que habla del árbol. Cuando habla de la sal, ¿verdad? Que somos sal de la tierra. Cuando habla de la luz, que somos luz del mundo. Cuando viene y habla de las aves, ¿verdad? Que no nos preocupemos porque tiene cuidado de nosotros. Cuando habla del trigo y la cizaña, cuando hay acciones buenas y acciones malas, cuando la cizaña viene y provoca, ¿verdad? Esas actitudes incorrectas, cuando habla de la perla, ¿verdad? De los tesoros, de los talentos. Él está ahí ocupando todas esas herramientas que va encontrando, donde él va pasando para venir a instruir a las personas que van con él. Y qué bueno es ese ejemplo, ¿verdad? Eso significa que él nuestro Señor Jesucristo ocupaba la didáctica para venir y poder enseñar, para poder entregar su mensaje a los que estaban ahí acompañándoles. Ahora, ya para finalizar, vámonos ahí a Mateo 9:35, ¿verdad? Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí podemos ver todo lo que nuestro Señor Jesús hacía, ¿verdad? Dice que él enseñaba, él predicaba. Él venía y sanaba y liberaba a las personas. Él traía un mensaje completo con evidencias sobrenaturales, ¿verdad? Entonces eso es lo que Él nos vino a mostrar en este momento. Ahora, yo te quiero dar así como un tips, ¿verdad? Un tips para poder mejorar esa entrega, esa enseñanza a aquellos que son maestros, ¿verdad? Que están enseñando que tiene alumnos a quien están enseñando esa palabra de Dios. Te quiero dar 3 tips ahorita, ¿verdad? Este es un regalo del Día del Maestro, ¿verdad? Así que te lo voy a entregar para que tú puedas ponerlo en práctica ahí donde tú lo estás ejecutando. En primer lugar, dice hay que usar al menos 3 sentidos para que ese aprendizaje quede bien firme en los alumnos. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros tenemos esos 3 sentidos, tú puedes ocupar un aprendizaje donde el alumno tenga que oír,
oiga el mensaje, ¿verdad? Venga y palpe algo, lo toque, ¿verdad? Y también lo pronuncie. Entonces ahí hay tres sentidos. Él está tocando algo, él está lo que tú quieras enseñarle en ese momento de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que tú puedes mostrarle para que palpe, lo que él puede escuchar y lo que él puede pronunciar, eso le va a fijar más. El aprendizaje va a quedar más claro, ¿verdad? Entonces, además también dice, otro tips es utilizar material concreto o semiconcreto, como por ejemplo cuando estamos hablando de la semilla de la fe. Qué maravilloso es que podamos encontrar algo, una semita de mostaza, porque la palabra de Dios dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza. Qué maravilloso es que nosotros cuando estemos mostrando esa palabra, estemos enseñando y vemos un granito de mostaza, para que lo puedan ver, para que lo puedan tocar, ¿verdad? Ese es un material concreto, porque lo está tocando, lo está palpando. Entonces viene y puede estar ahí sintiendo, ¿verdad? Lo que es la textura de la semilla de mostaza, el tamaño, ¿verdad? Y también cuando es semiconcreto es cuando lo llevas tú en una ilustración, como por ejemplo lo llevas en una lámina, lo pasas ahí en la pantalla, ¿verdad? Ese es semiconcreto porque lo está viendo y está escuchando la información. Eso se llama semiconcreto. El concreto es cuando lo puede palpar y abstracto es cuando tú solamente le hablas, ¿verdad? Pero no hay ninguna imagen, no hay ninguna ilustración, no hay nada, solamente estás tú explicándole. Entonces, otro tip es aprender haciendo. Aprender haciendo es que venir y demostrar que la palabra de Dios se puede ejecutar. Qué maravilloso es cuando podemos dramatizarla. Qué maravilloso es cuando podemos venir y tomar una porción bíblica, ¿verdad? Y que sea dramatizada para que se comprenda que todo lo que está aquí nosotros lo podemos poner a la práctica. Así como aquel ejemplo, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban en la pesca y llegó Jesús y no habían pescado nada. Pero le dice Pedro, bueno, en tu nombre, Señor, en tu palabra yo voy a echar la red, en tu palabra. Entonces quiere decir que primero escuchó una palabra, primero escuchó lo que Jesús dijo, aceptó la palabra, la creyó y luego después dijo, en tu palabra yo voy a probar de nuevo, en tu palabra yo voy a echar la red, Señor. La llevó a la práctica. Y qué bueno es que nosotros le enseñemos a las personas que esa palabra hay que ponerla en la práctica si queremos ver los resultados, si queremos ver hecho realidad lo que la palabra de Dios dice. No solo basta leerla, sino que venir y ponerla en obra, dice la palabra de Dios. Incluso allá en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando estamos hablando de la fe sin obras es muerta, es que significa que cuando nosotros creemos una palabra, si no la ponemos por obra, entonces no sucede nada, no pasa nada, ¿verdad? Tú puedes decir alguna promesa en la palabra de Dios, tú la puedes venir y estar declarándola, pero hay promesas que son condicionales a las cuales tú tienes que venir y accionar para que se ejecuten. Entonces tienes que hacer tu parte para que Dios haga la parte de Él. Entonces, por eso es leer la palabra, es creerla y es ponerla en práctica para ver los resultados de ella. Amén. Bien, entonces esto es en sí lo que hemos visto ahora acerca de este tema, Rabí, ¿verdad? Que estamos hablando del maestro y que es el maestro por excelencia. Es nuestro Dios que nos ha enseñado todo lo que nosotros sabemos. Es Él a través de su palabra de Dios, ¿verdad? Que nos instruye. Es Él que nos guía, ¿verdad? Yo soy la creación de Él. Él me hizo a mí. Él puso ese equipaje en mi vida y Dios me ha bendecido, ¿verdad? Para poder ponerme personas en mi camino que me ayuden a desarrollar aquello que ya tenía dentro, aquello que Dios puso dentro de mí, aquel equipaje. Me ha ayudado a identificarlo y a desarrollarlo. Así que esto es ahora pues la palabra de Dios, ¿verdad? Rabí. Así simplemente Rabí, ¿verdad? Porque lo es todo. Así que esta es la palabra de Dios. Espero pues que te haya ahí ayudado y motivado también, ¿verdad? Para poder realizar esta obra maravillosa de venir y mostrar el evangelio a otra persona, de venir y instruir a otra persona con lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar en este instante. Acompáñame. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque es maravillosa. Tu palabra siempre nos instruye.
Tu palabra nos enseña, nos motiva, Señor, a salir adelante, Señor, ante cualquier dificultad. Gracias, bendito Jesús, porque tú viniste a este mundo a mostrarnos el camino correcto. Tú viniste a instruirnos, tú viniste a moldearnos de la forma como tú quieres que nosotros vivamos esa vida cristiana. Gracias, bendito Señor. Pongo en tus manos ahora cada maestro, cada persona, cada instructor, cada persona que viene y enseña tu palabra, cada maestro que está en lo secular, en cualquier área de la vida, en cualquier etapa de la vida, Señor, que es maestro, que seas tú bendiciéndole, que seas tú trayendo esa sabiduría para poder ejecutar de mejor manera toda aquella labor que tiene. Gracias, Cristo Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Bendice lo que hace, bendice su trabajo, bendice sus ministerios, Señor, y respáldale siempre en cada caminar. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Que me permitiste de estar aquí y de escuchar mi voz y de poder aprender más, ¿verdad? De lo que Dios tiene en su palabra. Así que muchas gracias, te mando un fuerte abrazo donde estás, que el Señor bendiga tu vida y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios nos permite, ya mañana iniciamos una nueva serie. Mañana empezamos una nueva serie y yo te espero, ¿verdad? Así es que muchas gracias por tu atención y nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones.